Buenas noches a todos. De nuevo, gracias por asistir a la sesión de preguntas y respuestas con expertos. Y primero que nada, le doy la bienvenida a Nanjelin. Nanjelin, buenas noches. Nanje es licenciada en Comunicación Social, máster en Comunicación Corporativa, especialista en organizaciones, empresas, gestión de organizaciones. No solamente eso, es profesional de marketing, compañera, y cuenta con muchos negocios y experiencia en los Estados Unidos, franquicias en los Estados Unidos, y ella ha ejercido en ello y le ha permitido orientar y apoyar a muchas personas de forma asertiva y encontrar la mejor alternativa para su inversión. Ángel, feliz noche, ¿cómo estás? Hola, feliz noche, Carlos, ¿cómo estás? Agradecido enormemente por tu tiempo y por dedicarnos este espacio de la sesión. Bueno, vamos a llevar a cabo la sesión de la siguiente forma. La vamos a realizar quizás un poco expedita para poder dar respuesta a la mayor cantidad de preguntas. Como ya saben, durante esta semana hemos estado en contacto con ustedes a través de email, vía email, donde, bueno, les hemos compartido información o les hemos solicitado más bien que nos escriban sus preguntas y de esta forma nosotros internamente irlas procesando y organizando y aprovechar al máximo el valioso tiempo de Nanje, nuestra especialista. Estas preguntas se van a ir atendiendo por orden de llegada, por casualidad. Si nosotros tenemos tiempo adicional, después de atender estas preguntas que recibimos previamente, con mucho gusto los vamos a atender. Como les decía en el intro, pueden escribirlas a preguntas y respuestas abajo en el panel de Zoom o Q&A para nosotros, después de responder estas, darle la atención que merecen. Antes de comenzar, si todavía no están registrados en la plataforma de Movigi para tener acceso, los invitamos a que se unan, se registran a través de www.movigi.com. Estas invitaciones que recibieron y por las cuales hoy están aquí fueron dirigidas a las personas que están registradas de la plataforma. Sin embargo, si les llegaron y entraron en esta sesión porque están invitados, con mucho gusto igual los recibimos y los invitamos a que se registren para que tengan este beneficio y puedan recibir teniendo valiosa información y contenido que estamos desarrollando en la plataforma. También vamos a estar en contacto con ustedes vía email y bueno, ya de entrada, Nanje, de verdad, gracias. Vamos a dar inicio a las preguntas que ya tenemos en el panel. Una pregunta de Rodolfo dice, ¿cuánto puede ser un costo aproximado de un seguro familiar para una familia de 4 personas? En este caso, 2 adultos y 2 niños con intenciones de mudarse a Florida. Rodolfo Nanje nos explica que en Argentina él paga un aproximado de $400 por un plan familiar y le cubre cosas como odontología, análisis, resonancias y visitas médicas a domicilio sin pagar un costo adicional. ¿Esto cómo lo ves tú? Fíjate, este es uno de los rubros más controversiales aquí en Estados Unidos porque ha sido no solo sensible desde el punto de vista social y económico, sino también del político. Entonces, hablemos un poquito de lo que implica, tal como nos está preguntando Rodolfo. He trabajado con muchos de mis clientes son expertos en seguro y hay dos opciones. Pueden ser contratados, tú puedes tener pólizas médicas que pueden ser contratados a seguros privados o puedes tener una póliza médica que está que está subsidiada por el gobierno. Es un sistema de salud que está un plan estandarizado que se desarrolló ya hace algunos años, que es el ACA, que por sus siglas en inglés es el Affordable Care Act, muy conocido como Obamacare, y esto también tiene unos planes y beneficios que los planes de salud privados también están. ¿Cuál es la diferencia? Que uno está subsidiado por el gobierno y de acuerdo a tus ingresos y otro no. En alguno tienes persistencias, en el de ACA no tienes persistencia de salud y tiene también una variedad de planes y servicios. En el año 2019, si mal no recuerdo, la póliza de seguro de salud de una familia de 4 personas estaba alrededor de unos $1,200 mensuales. Eso ha cambiado un poco con la pandemia, pero digamos que si yo tuviera que decir cuánto es sin subsidio, una póliza de seguro del año pasado, pudiéramos estar alrededor de unos $468 por persona. Y nuevamente, a ver, Rodolfo, no sé las edades, Carlos, de que nos está hablando Rodolfo, pero
digamos, de los hijos, pero te va a incluir todo. Aquí además eso es un derecho que tienes, el tema de la salud. Ya luego, si algo ocurre, no está cubierto, pues bueno, tendrás que hacer algunos planes de pago, digamos, con la institución hospitalaria, pero siempre vas a tener una prima, nuevamente, dependiendo, tienes que tener un número de seguro social, si quieres una póliza médica. Hay otras opciones, como planes de salud, de asistencia, que no necesitas un número de seguro social, digamos, si no está aprobado, pero tiene la oportunidad de hacerte, digamos, lo que se llama una medicina preventiva. Entonces, digamos que esas son las opciones que tendría. Yo les daría que se lleven en mente que la mayoría de las pólizas van a estar para unas 4 personas, va a estar alrededor de eso con subsidio. Todo depende nuevamente de cada caso y eso habría que trabajarlo pues con el agente de seguros para entender edades de Rodolfo, edades de sus hijos, dónde estamos. A veces los colegios, las escuelas públicas también te ofrecen un seguro y dependerá de nuevamente de los ingresos y dónde estés, pero la verdad es que eso es un tema bastante controversial, porque los servicios médicos de Estados Unidos no son gratuitos, pero sí obligatorios. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes un accidente y vas al hospital y te van a colocar, no sé, un yeso, por llamarlo de alguna manera, por decirte algo, te lo van a colocar, te van a dar la atención médica, pero también vas a recibir una factura luego. Correcto. Entonces no es gratuito, pero no te van a dejar en la camilla. Entonces, eso creo que es algo que es importante. Además, aquí hay varias cosas. Las salas de emergencia funcionan distintas para evitar que los hospitales estén cargados, sus salas de emergencia, que además son mucho más costosas. Se han creado lo que se llama los centros de urgencia médica para resolver un caso de una fiebre nocturna, para resolver un caso de una caída, o sea, de cosas sencillas que no tienes que ir necesariamente a un hospital. Y son costos que van a estar normalmente entre 75 y $150 dependiendo del centro de urgencias que va. Hay otras opciones también, que hay centros de servicio médico, y voy a hablar específicamente aquí de la Florida porque fue la pregunta que nos hizo Rodolfo, y hay centros médicos para personas, digamos, que acaban de llegar, y yo no voy a decir de bajos recursos, pero voy a decir mucho más Y accesibles que otras por cosas. supuesto. Ujú. Ok. Perfecto. Y en el caso, Naye, de no contar con lo que me decías ahorita, con el respaldo quizás de llegada, más o menos cuánto sería el monto. Cuando llegan acá, Correcto. sí, a ver, puedes aplicar en lo que tengas el número de seguro social, puedes aplicar sin subsidio a lo que es el Affordable Care Act. Una familia de 4 personas puede estar alrededor de eso en la Florida, pero todo depende nuevamente de cuánto pueden demostrar lo que es. Entonces, yo voy a decir en línea general, no quiero que esto sea escrito sobre piedra, puede estar alrededor de unos $1,200. Eh, pero todo dependerá nuevamente de eso. Hay muchas, de hecho acá hay unas figuras interesantísimas también que en el tema de seguros, que son como unas cooperativas, entonces te aseguran un monto muy grande, pero para esas emergencias muy grandes. Hay lo que se llaman también unos seguros complementarios, personas que en ese momento no tienen la disponibilidad económica o no tienen el número de seguro social, y lo que hacen es comprar estas pólizas de seguro para esas emergencias o para esas enfermedades de largo tiempo, de largo periodo que pudieran ocurrir, y al final del día para eso quieres un seguro, ¿no? Para cubrir esas emergencias. Correcto. Ujú. Perfecto. Muchas gracias, Naye. Hay otra pregunta de Daniel Flores. Nos comenta Daniel, tengo 3 hijos, 2 en el colegio y uno de 1 año. ¿Cuánto puede ser el gasto de educación de ellos de forma mensual? Repíteme las edades, por favor. Son 3 hijos, 2 están en el colegio y uno es de 1 añito. ¿Cuánto puede ser el gasto de educación de ellos mensual? Cuando habla de colegio, ¿me está hablando de college o me está hablando de la escuela? Me imagino, supongo yo, ¿no? Yo creo que sí. Ok, perfecto. A ver, la escuela, y vamos a hablar de todo lo que sea de secundaria hacia abajo sin que tengas que ir todavía a la universidad, puede ser educación gratuita. En general es una educación gratuita. La educación gratuita en los Estados Unidos es muy común. Si tuvieras que, digamos, ir a una escuela privada, pues bueno, eso tiene otros costos distintos. Y yo voy a hablar digamos, en líneas generales. La escuela pública te favorece porque, bueno, hay pocas veces
pagas los materiales o pagas muy pocas cosas, o por ejemplo actividades extracurriculares, etcétera. Pero si los incorporas al sistema educativo privado, el promedio de gastos, voy a hablar más o menos para la educación básica, promedio están entre unos $9,000 al año. Y para la educación media, están más o menos en unos $14,000 promedio, digamos unos 14,500 aproximadamente. Esa información, hay una página que a mí siempre le recomiendo a mis clientes que vean, que se llama, pueden acceder a ella, que es, pues, si van los hijos a colegios privados, que se llama Private School Review, y ahí pueden ver todos las matrículas que por promedio más o menos están pidiendo en cada uno de los estados. Porque como saben, cada uno de los estados, en los Estados Unidos, pues bueno, tiene su propia, cada nivel de gobierno acá tiene sus propias leyes, entonces yo no puedo decirles un promedio general, porque además cada estado tiene distintos impuestos, etcétera, etcétera. Pero digamos que se pudiera hacer, Carlos, un promedio. Yo te digo que si yo tuviera que comparar, voy a poner un ejemplo acá, tuviera que decir no sé, en la Florida, a lo mejor un promedio de alguien que va a ir en promedio será unos $9,000. Pero si yo te digo, a lo mejor, no sé, te puedes ir en Connecticut, te voy a decir 26,000, 25,000. Entonces siempre va a estar como muy apegado al estado donde esa persona o ese grupo familiar haya tomado la decisión de mudarse y por ende los hijos, ¿no? Claro. Uh-huh. Salomón nos pregunta, Nancy, ¿cuáles son los renglones que más impactan un presupuesto familiar en los Estados Unidos? A ver, yo, y esto lo voy a hablar más que por experiencia personal y de mis clientes, yo siempre digo que los elementos a considerar son, primero, vivienda, que quieres allí. Segundo, por supuesto, comida. Tercero, el transporte, cómo te vas a transportar, y todo esto dependerá nuevamente de la ciudad en la que estés. Gastos relativos a la educación, si decides que tus hijos vayan a colegio privado o a colegio público, y qué tipo de actividades extracurriculares decides que estos hagan, porque si quieren el tenis, si quieren la natación, o si quieren teatro, o sea, son todas cosas que se pagan, porque eso no está incluido en la matrícula, digamos, en el tuition, en la matrícula normal. Hay otros gastos que son importantes, que los mencionamos en la pregunta de Rodolfo, que son los gastos, la previsión médica, todos los gastos que tienen que ver con salud. Y hay otro que yo siempre le digo a las personas que tomen en cuenta, que son un poquito, son esos gastos de mascotas. La gente no piensa mucho en eso, pero muchísimas personas se mudan a Estados Unidos con sus mascotas. Entonces, valdría la pena que siempre la tengan presente porque es un gasto importante. Otro gasto, bueno, entretenimiento. Las personas normalmente se mueven a Estados Unidos para tener calidad de vida. Entonces, consideren siempre en su presupuesto, aunque sea un poco de entretenimiento, para que no sientan que están, digamos, perdiendo absolutamente todo. Por líneas generales, yo colocaría esa. Bueno, y otra que es importante también considerar, los impuestos, ¿no? ¿Dónde vas a pagar un poco más o menos impuestos? Que eso también es importante. Importantísimo. Porque eso realmente impacta el presupuesto final. Correcto. Nancy, Luis nos pregunta, ¿cuáles son buenas fuentes para obtener información comparativa de ciudad, de costo de vida en los Estados Unidos en sus diferentes componentes? Vivienda, comida, transporte, educación, entre otros. Creo que viene a ser justo la pregunta post la anterior. Sí. A mí me gusta mucho, hay dos páginas en las que yo la verdad que confío mucho como asesora, y es una página que es Numbeo, Numbeo, es una página bastante clara y aprecia todo lo que es el costo de vida, y otra página a la que yo me refiero muchísimo se llama Living Expenses, en inglés, costos de vida, y es del MIT, que todos los años desarrolla, digamos, esos cuadros, esa fuente donde podamos ver todo lo que está pasando en promedio para los distintos tipos de familia. Y voy a poner un ejemplo: si es una persona sola que se ve en Estados Unidos, si es un padre y un hijo, si es dos padres y dos hijos, si es una pareja, si es dos padres y tres hijos, pero solamente uno trabaja. Entonces hacen como un escenario interesante porque mezclan las distintas variables que puede tener una persona, ¿no? Y además lo hacen basado
en el Instituto de Políticas Públicas de Familiares de los Estados Unidos. Entonces, a mí me gustan mucho esos dos, Numbeo, Numbeo, y el del MIT, que me gusta muchísimo. Ese del MIT, Nadia, nos lo pudieras escribir en el chat, ya le compartí. Sí, claro que sí, ya se los voy a escribir ahorita, ¿ok? Un segundito. Numbeo.com costo de vida. Ya se los voy a compartir. Y lo que tienen que poner es, lo que van a poner es, ya se los estoy poniendo acá para que lo tengan, y es interesante. O sea, a mí me gusta muchísimo porque hay un costo de vida, ellos lo manejan muy bien, la verdad. Genial. De igual forma, tenemos una lista de preguntas a los participantes. Les recordamos, hay un botón en la parte de abajo que dice preguntas y respuestas, Q&A, que pueden escribirnos. Y bueno, si tenemos un espacio, con mucho gusto se las vamos a atender. Mientras nos escribes, aquí hay otra pregunta de Gaspar. Dice, ¿cuál puede ser el monto de un presupuesto anual para una familia de clase media? Y nos especifica, son 4 personas, 2 adultos y 2 niños. Varía mucho. ¿Y dónde? Ajá. ¿Y dónde? Justo tu pregunta dice, varía mucho entre ciudad y ciudad. La verdad es que creo que no tiene definido el sitio. Sí, yo voy a hablar, yo vivo en la Florida, así que les voy a hablar un poco entre lo que, digamos, yo conozco de la Florida y otras zonas donde están otros clientes míos viviendo. Y voy a poner ejemplo, a lo mejor entre Florida y a ver, ¿qué otra? Y Texas, ¿ok? Que digamos que son 2 estados en los que los impuestos favorecen a las personas que se mueven. No voy a poner Nueva York, no voy a poner California, porque digamos que son ciudades con unos impuestos más altos. Si yo tuviera que decir una de 2 padres y 2 hijos, más o menos, para que estén tranquilos, cómodos, y voy a hablar vivienda, comida, no sé las edades de los hijos, pero digamos que hay alguno con todo el tema de educación, el cuidado de los hijos, más el transporte, que son los carros, o cómo se tengan que, si deciden estar en Uber o como lo que decidan, el de salud, cualquier otro de entretenimiento que puedan tener 2 y 2, yo no calcularía un presupuesto menos de unos $8,000, $7,500, no lo calcularía. De hecho, el MIT dice que para estar en promedio, ni siquiera estoy hablando de clase media, y yo tendría que entender qué significa para clase media. Yo te voy a decir que básico, solamente cubriendo vivienda, comida, transporte, salud y algunas cosas de entretenimiento, y no creas que muchas, yo ubicaría eso más o menos no menos de $7,500, no menos. Por eso, y no sé las edades de los hijos. Entonces, yo estoy asumiendo que son hijos en los que puedes controlar los gastos, porque si son hijos mayores, en los que requieres carro, depende de la gasolina, depende de muchas cosas u otro tipo de actividades, pues este presupuesto se va a subir. Yo dependiendo de las edades, lo subiría diría entre $7,500 y $9,500. Aproximadamente, correcto. Si estamos en la Florida, ¿ok? Y si estamos en Texas, que es la ciudad, digamos, comparativa, cualquiera de ellos, pues yo te diría que está más o menos similar. Yo te pondría, a lo mejor en Texas, pondría unos entre $7,000 y $9,000, pero no menos de eso, de acuerdo a lo que yo he revisado y la información que tengo, que obtuve de esa fuente, ¿no? Del Instituto de Políticas Económicas. Claro. Alejandro nos pregunta, Alejandro Muñoz, ¿cuál es el lugar con mejor calidad de vida al menor precio? En nivel no de grandes ciudades. No a nivel de grandes ciudades. Mira, hay una información que también, pero me imagino para vivir, ¿no? Sí, Okay. El lugar con mejor calidad de vida y al menor precio. La verdad es que, bueno, eso es bastante relativo, la mejor calidad, todo dependerá, ¿no? Yo te voy a decir voy a basarme en lo que estamos hablando hoy, que es costo de vida. Yo te digo que la más económica, la menos costosa, por no decir la más económica, la menos costosa está catalogada, está en Texas y es McAllen, Texas, y eso está en frontera totalmente. Entonces, y digamos que después, de acuerdo al Numbeo, que lo pueden chequear, de hecho, es un índice que lo manejan al último quarter, al último trimestre del 2020.
era esa la ciudad que tenía menos. Y ya luego había otro en Texas, habían dos en Texas, una que se llama Harlingen, si mal no recuerdo, y luego estaba en Indiana, que es una ciudad muy, muy, muy barata, también en Richmond, Indiana. Es una ciudad que está bien, muchísima gente dice Pittsburgh, pero yo aquí me voy a atrever a hacer una interpretación o a dar mi opinión. Eh, la verdad es que a lo mejor vivir bien, pero que pase mucho frío, a lo mejor si no vienes de una zona de mucho frío, a lo mejor te va a costar tener calidad de vida. Entonces siempre hay que como que considerar distintos puntos, ¿no? A dónde me quiero mudar, dependiendo también de cómo yo quiero sentirme y dónde quiero vivir. Es bueno estar en poca, digamos, en lo menos costoso, pero también es bueno entender qué te importa a ti la tener a tu alrededor, si es más montaña, si es playa, si es más ciudad, si prefieres vivir en los suburbios, si prefieres vivir en el medio de una ciudad como, no sé, como Nueva York. Porque contraprestación de lo que estamos hablando, Carlos, por ejemplo, Nueva York hasta hace un tiempo era la ciudad más cara. Ujú. Ya luego vino Hawái, también es muy costosa, San Francisco, Washington, o sea, hay ciudades que están, Miami ahora también está una ciudad costosa que entró como en esa misma liga de California, de Boston. Entonces, siempre van a ser, dependiendo de la densidad y de lo que significa, siempre las metrópolis van a ser mucho más costosas. Entonces, ahí sí me gustaría, si él puede detallar un poco más y está ahorita presente y está en el chat, pues que me diga un poco de qué es y con mucho gusto lo orientamos. Buenísimo. Otra pregunta, ¿cuál es el estado donde los impuestos son más baratos? A ver, hay estados donde los impuestos efectivamente son más económicos, ¿no? Pero es una pregunta bastante general. Yo te voy a decir estados en los que Florida es un estado que tiene muy buenos impuestos, porque hay impuestos federales, estatales y locales. Entonces eso es importante que lo entiendan porque nuevamente cada nivel de gobierno, o sea, cada nivel de gobierno tiene sus propias leyes, entonces hay distintas, pero yo te diría que Florida todavía sigue siendo interesante, fíjense que ahora después de pandemia, muchísima gente se ha mudado acá por eso, por la distancia, etcétera. Florida es uno de ellos, Texas es otro, North Carolina, o sea, hay varios estados que también, Indiana es otro estado que también funciona muy bien los impuestos, Columbus también, pero el más, todo dependerá, creo que es que hay unos en los que se paga 6%, pero todo dependerá del nivel de gobierno y en qué ciudad estén, pero en general yo creo que son esos. Hay otra pregunta, Nancy, relacionado al tema de alquiler. Más o Y, menos, ¿cuánto es el costo y promedio de alquiler mensual? Sí, sí, sí. perdón, Carlos, antes que se me vaya. Y vuelvo a la pregunta anterior. O sea, por ejemplo, un estado en el que se paga muy poco, o sea, se paga un impuesto muy bajo, es Alaska. Entonces, si esa persona toma la decisión de mudarse a Alaska, sí, tiene un impuesto bajísimo, pero realmente quiere vivir en Alaska. Entonces, yo por eso trato siempre como de pensar, Las Vegas también tiene un impuesto, o sea, Nevada tiene un impuesto bajo. Ya te digo, todo depende de a dónde quieren ir. Más allá del impuesto, yo creo que hay que pensar en todo el conjunto para mudarse, ¿no? O sea, no te vas a mudar a Hawái, que tiene un impuesto alto, o a Nueva York, que tienes un impuesto alto también, pero no te vas a mudar a, como te digo, Alaska o a Wyoming. O sea, no sé si son las intenciones, pero creo que eso es importante que lo consideren, además de considerar el tema de dónde vivir, ¿no? Es Ujú. correcto. La Sí. pregunta, Nancy, era más o menos cuál es el costo promedio de alquiler para una familia de dos adultos y dos niños en una ciudad ¿En no, dónde? ¿En una ciudad? no grande, no muy grande. Ok, mira. La verdad es que yo, más allá de eso, porque yo no les voy a decir 5, 10, 15, 20, porque todo depende, nuevamente, hay personas que pueden estar en, no sé si tienen dos, si son del mismo sexo sus hijos, si son de sexos distintos, si los quiere poner a dormir juntos, si no los quiere poner a dormir juntos, eso es entrar mucho en detalle. Pero yo creo que hay cosas que son importantes a considerar cuando vas a mudarte a otro país. Uno, eh, si vas a alquilar, ¿qué gastos son los que tienes que considerar? Primero, si vas a alquilar, vas a tener que hacer la aplicación o a la asociación, si es un departamento, si es un condominio, o vas a tener que hacer un reporte de crédito criminal, de desalojo y económico.
Entonces, esos son gastos que tienes que considerar. La aplicación a la asociación, ¿cuánto puede estar si es en condominio? Porque en una casa, casas y condominios a veces aplica, a menos que lo estés haciendo digamos, sin la asociación. Una aplicación a una asociación está alrededor de entre 50 y $150. Te van a pedir un reporte de crédito que tienes que entregar cuando vas a alquilar, entonces, bueno, eso puede estar entre 35 y $75. ¿Qué otra cosa puede ser? El depósito, normalmente. Tienes que tener un depósito. Si no tienes un número de seguro social, normalmente te van a pedir, siempre te piden primero el mediano, primero un mes por adelantado, un depósito de seguridad y el último mes. Pero cuando las personas no tienen un número de seguro social, el dueño pudiera pedirte 2 depósitos de seguridad o 3 meses por adelantado. Mm. Entonces, y además tienen que considerar el costo per se de la mudanza, si es que tienen que comprar muebles, si es que no tienen que comprar muebles, etcétera, etcétera. Además, tienen gastos que no están incluidos en el alquiler, por ejemplo, no necesariamente van a estar incluidos, nunca está incluido la luz y siempre tienen que dar un depósito para activar la luz. Además, van a tener cable, que pueden pagar el cable si quieren cable, van a hacer streaming, también van a tener que tener ese gasto. El internet no siempre está incluido. Y el agua, dependiendo del condominio, de la asociación, si es casa, oficina, algunas o apartamento, hay algunas que lo incluyen y otros que no. Yo acabo de alquilar, en este momento acabo de alquilar casualmente una pareja, y voy a hablar específicamente de South Miami, la ciudad de South Miami, y ellos alquilaron para 2 personas, a 2 adultos, una niña de 10 años y una niña de 6 años, acaban de alquilar y su alquiler fueron $2,400. Es una ciudad muy buena, a ver, porque ellos estaban buscando un buen colegio para sus hijas, para poner un colegio público. Entonces, muchas veces las personas también buscan su sitio donde, dependiendo del colegio de los hijos. Entonces, todo dependerá. Hay otra que, por ejemplo, más o menos, digamos, una ciudad que no sea tan como dijeron ellos, yo te puedo decir a lo mejor arriba, en Boca Ratón, puedes tener un poco mejor de cosas, o te puedes ir en Daytona, te puedes ir en Palm Beach. Entonces, siempre en promedio va a estar más o menos entre $2,500, $2,600, va a ser eso. Una casa cómoda que puede tener, ese apartamento tiene 2 habitaciones, 2 baños y medio. Hay casitas que puedes conseguir en $3,500, hay apartamentos que pueden ser en $2,000, pero creo que hay otros gastos, además de la renta, que tienes que considerar para la mudanza. ¿Por qué? Porque eso se suma y es lo que se llama moving cost, todo lo que tienes que considerar previo a tu mudanza. Perfecto. Y bueno, ahorita, Nancy, vamos a pasar a las preguntas que nos han realizado ahorita en vivo. Les recordamos, vamos a dar oportunidad a responderlas. Santiago Castaño nos pregunta, un poco específico, Santiago, mi esposa es maestra en Colombia. ¿Podría acceder a un empleo de maestra? Y más o menos, ¿cuál sería el costo para validar su máster de Ciencias Naturales? A ver, Santiago, me encantaría, yo sé muchas cosas y he trabajado con muchos clientes, pero tanto como el máster de ciencias naturales, no me lo sé. Pero fíjate, lo que sí te puedo decir es, en este momento hay algunas profesiones que tienen bastante relevancia dentro de los Estados Unidos. Con toda seguridad, educación siempre ha sido una de ellas. Entonces yo creo que lo mejor es que ella pueda revalidar. Siempre vas a tener, dependiendo de cómo vengan, porque no sé si estás acá o dónde estás, o si quieres pedir una visa, pero cuando ella venga va a ser un asistente, o si quiere entrar como maestra titular, va a tener que hacer sí una revalida. No sé dónde estás, no sé dónde estás ubicado, pero todo dependerá, y sobre todo la suficiencia del inglés. Entonces hay varias cosas, además, si tienes que hacer el máster, sí lo puedes hacer máster a distancia, lo puedes contemplar, porque ahora la verdad es que la pandemia nos trajo esa maravilla de lo que estamos haciendo hoy en este momento, todos reunidos, y mucha gente puede completar su máster. Y muchos programas de universidades, que no tienen que ser grandes universidades, algunas de ellas ya te ubican para que tú te conviertas en un titular. Entonces, todo dependerá. Mi recomendación personal, esto, la verdad que es muy específica tu pregunta, pero yo te recomendaría que hagan hagan un estudio previo de qué quiere hacer ella y cuál es dónde van a querer vivir, pero que vengan ya con eso como bien pensado. No sé cuánto cuesta un máster de ciencias naturales. Sí, él nos acaba de escribir Santiago, que está en Colombia y está en Colombia y quiere vivir en los Estados Unidos y precisamente en la ciudad de Florida. Ok,
Entonces, fíjate, Santiago, te repito, hay muchos másteres, hay muchas cosas que puedes hacer de educación. Ella lo que tiene que hacer, hay una página que es muy interesante que ahí puedes determinar. En los Estados Unidos hay una cosa que a mí particularmente, desde que me mudé para acá, me encantó. A mí me gusta mucho Estados Unidos, pero una de esas cosas me gustó es que cuando tú tienes una experiencia, ellos te lo validan en ciertos grados. No sé cuánto tiempo de experiencia tiene tu esposo, pero por cada 4 años de experiencia laboral, eso te van ubicando digamos, en una clasificación profesional. Entonces, hay una página que se las voy a escribir que te pueden validar y te pueden decir dónde está dónde está tu nivel y qué realmente puedes hacer. Si es que es un máster, dónde está, cuál es tu GPA, o sea, cuál sería tu calificación, porque si ya estudias en Colombia, tienes que saber cuánto es tu calificación acá. Que si va a estudiar desde afuera, cuál es el precio, si va a venir a estudiar acá, eres un estudiante internacional, eso te va a costar un poco más caro, a lo mejor sacas una visa, una F1, pero sacando una F1 y tú una F2 no van a poder trabajar. Entonces, creo que lo ideal, aquí nosotros hemos tenido expertos en inmigración, lo ideal es que puedas determinar eso. Yo haría una planificación previa mientras estés en Colombia y que eso sea un plan pues más decantado desde mirando esas tres cosas, ¿no? Lo legal, cuál va a ser el empleo y qué vas a hacer tú, Santiago, acompañando a tu esposa aquí. Hay una pregunta de Elkin Rodríguez. Ujú. Sé que hoy nos apoyas como especialista en la parte de costo de vida. Quizás nos puedas asesorar. Tengo 51 años con un hijo, estoy en proceso de divorcio. Mi papá es ciudadano norteamericano y ¿qué puedo hacer para optar por una residencia? Mi hijo y la mía, gracias. Ok, fíjate, yo no soy abogada, por supuesto, pero tengo muchísimo tiempo trabajando en esto. Lo primero que tenemos que ver es, eh, tú, tienes que certificar, tienes que hablar con un abogado migratorio para que efectivamente él vea cómo puede hacer ese nexo. Si tu padre es ciudadano americano, tienes que tener algunas cosas, cuánto tiempo vivió acá, si solamente nació acá y se lo llevaron, es un escenario. Si vivió acá toda la vida y resulta que se mudó cuando, no sé, cuando tenía 35 años y tú naciste, ¿cuándo naciste tú? Todo eso te va a ayudar. Hay personas que lo han logrado, hay personas que no lo han logrado y depende justamente de esta previa situación que tu papá haya tenido. Entonces, porque lo que sí es que si fue ciudadano americano y nunca vivió acá, no por eso necesariamente te corresponde a ti. Entonces, eso es mejor que lo hables con un abogado migratorio que te va a dar el detalle de lo que es. Siendo tú, tu papá si está vivo, él te pudiera reclamar a ti, si está vivo. Si tu papá no está vivo, vas a tener que demostrar lo que es. Ahora, tu hijo, dependiendo de la edad que tenga, sale de cualquier proceso. Si no está casado, si tú te conviertes porque que él sea americano, no necesariamente tú vas a ser americano. Entonces, todo dependerá, como te digo, de eso previo. Si te lo logran ser ciudadano americano, tú inmediatamente puedes arrastrar a tu hijo de la misma manera que tu papá. El que Pero nos, eso es un abogado. perdón que te interrumpa, el que nos dice que se hizo ciudadano hace 12 años. Se hizo ciudadano hace 12 años. Ok, sí, yo creo que mejor alguien tienes que hablar con un abogado porque él, o sea, él te va a poder pedir a ti, Claro. o sea, de padre a hijo, aquí no existe como en España la reunificación familiar ni nada de esas, o sea, no existe eso. Entonces, pero sí, él te va a poder pedir, a lo mejor se va a tardar un poco más de tiempo que te pida. Ahorita de padres a hijos está demorando un poco, pero él te puede pedir sin ningún problema. ¿Y qué serías tú? Tú no serías un ciudadano americano, tú serías un residente. Entonces, y ahí lo importante es que entiendas la edad de tu hijo, porque él sí sale del caso. Entonces, habría que ver, no sé qué edad tiene tu hijo, pero si es menor de 21 años, entra en el caso, si es mayor de 21 años, no. Ángel, nos han pedido, y yo creo que para cerrar la sesión de esta noche, si nos puedes compartir los links en el chat Sí, para que sí, los sí, participantes tengan acceso a estas páginas y de verdad, sí, muy ya se los va. buena información, de verdad agradecido contigo, Nángel. No, por favor, siempre a la orden. Ya se los voy a escribir que quiero buscarles exactamente la de... Ya se las vamos a hacer llegar y compartir. Hay una ya colocada en el chat. La primera, Nángel, que colocamos, te voy a decir. Ya se los puse. Sí, ya les estoy poniendo esta justa, que es lo que quiero que se las lleven directo. Se llama Best Places. Ya se las estoy mandando, que aquí ellos sacan todo lo del MIT.
para que sea más fácil, porque la del MIT, o sea, son documentos muy grandes, pero les voy a mandar esta. Se llama, hay otra página que a mí me gusta mucho, la de Numbeo ya se las pasaste, ¿verdad? Correcto, la copié justo donde dice chat y enviar a todos los panelistas y participantes. Ahí te lo estoy mandando. Dame un segundito. Que La colocamos en la sección de costos de vida. Dame un minuto, es para que lo tenga en la sección de costos de vida. En el chat, ¿verdad? En el chat enviar a todos los panelistas y participantes. Ok, enviar a todos panelistas y participantes. Ok, en attendance is there. Ahí está. Esa es la página que a mí la verdad me gusta muchísimo, es la página del MIT. Y en esa página van a ver por ciudades todo lo que es, pero además es el básico. O sea, está calculada con el índice de pobreza. O sea, lo mínimo que necesitas vivir acá. Lo mínimo. Entonces, eso es importante. Entonces, ya ustedes saben que, bueno, yo no, lo mínimo, y calcúlenlo siempre con los estados en los que van a estar, ¿ok? Buenísimo. De verdad, ya con esas preguntas y los links que nos pasaste, muy valiosos, Nancy. Te agradezco la sesión de hoy. No quiero dejar de pasar tampoco la oportunidad de comentarles a todos los participantes de esta noche que nos escriban si tienen alguna duda, igual a preguntas @movigi. Si quieren tener una sesión con nuestra especialista, nos los hacen llegar y con mucho gusto Nancy los va a atender. Y de verdad agradecer de nuevo, Nancy, el tiempo, tu conocimiento, el espacio que nos diste y a todos los participantes igual por la confianza, por estar. La idea de estas sesiones es crear este tipo de contenido que es muy valioso y justo para hacerle simple y más fácil su proceso migratorio a los Estados Unidos. A todos, buenas noches y gracias. Gracias, Nayel. Vale, gracias, Carlos, que estén bien. Vale, hasta luego.